Hola queridos jóvenes, el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. Tiene que ver con la filosofía de Babilonia y Egipto. ¿Cómo nacieron las filosofías de estas civilizaciones? Vamos a ver sus características. En Babilonia y Egipto se podría decir que son sociedades esclavistas. En ellas los esclavos eran utilizados para construir sistemas de riego, pirámides, templos religiosos y palacios para los nobles. Ustedes recuerden que antes existía la comunidad primitiva, pero una vez que se descubre el excedente económico, la sociedad de la comunidad primitiva cae y surge la sociedad esclavista, en donde unos cuantos poseedores de los medios de producción empiezan a esclavizar a otras personas para que trabajen en favor de sus intereses, ¿no? En este caso, tanto en Babilonia como en Egipto, los esclavos trabajaban para este tipo de tareas. El desarrollo de la filosofía en Babilonia y en Egipto está vinculado con el desarrollo de las ciencias como la astronomía, las matemáticas, la física, la cosmología y con la mitología. Si se dan cuenta, en la filosofía babilónica y en la filosofía egipcia, pues hay un desarrollo de las ciencias, hay un desarrollo también de la mitología, incluso la mitología y el desarrollo de las ciencias van de la mano, curiosamente. La necesidad de calcular los ciclos del Nilo y otros ríos y la necesidad de saber esta información para la agricultura dieron origen a la astronomía y a la clase sacerdotal que fungía como árbitro a la agricultura. La clase sacerdotal se encargaba de hacer ciertos rituales para supuestamente satisfacer a los dioses y que estos a su vez bendijeran a los egipcios o a los babilonios para que hubiera cosechas, ¿no? Ese era el propósito en aquel entonces. A ver, déjenme, le avanzo a la siguiente diapositiva. Espero avance. A ver, espérenme. No quiere avanzar. No sé por qué. Ay, no quiere avanzar. Ahí está. Dice, las ciencias y la mitología en Babilonia. Los babilonios dieron origen al álgebra, a la geometría, a la extracción de raíces cuadradas, a la solución de ecuaciones de segundo grado y al sistema de posición sexagesimal. Si se dan cuenta, los babilonios avanzaron mucho en matemáticas, en estadística, en astronomía, porque todas esas ciencias servían a los intereses económicos de esos imperios y también servían a los intereses de producción de esos imperios, principalmente todo lo que tenía que ver con la agricultura. Saber de astronomía les permitía a los científicos de aquella época determinar los diferentes ciclos del agua y las diferentes estaciones que se iban a dar y que por lo tanto afectaban la agricultura. Aquí se confirma que siempre la superestructura ideológica, es decir, la cuestión religiosa y la cuestión científica, están supeditadas al desarrollo de las fuerzas de producción y obviamente a las relaciones de producción que se dan entre los agentes de producción para generar bienes y servicios para satisfacer necesidades concretas. Entonces la ciencia iba avanzando al mismo tiempo que las fuerzas de producción se desarrollaban e iban surgiendo nuevas necesidades dentro de esas dos sociedades. Todos estos avances en el conocimiento permitieron el desarrollo de las fuerzas productivas. La cosmovisión de los babilonios y los egipcios es inseparable con la mitología, la primera forma de explicar los fenómenos del mundo. Los mitos sobre el origen de los dioses, que se le llama teogonía en la filosofía, se convierten en la explicación religiosa del origen del universo, cosmogonía. Bueno, entonces siempre los mitos en estas civilizaciones, incluso en otras civilizaciones como los griegos,
estaban vinculados directamente con el origen del universo. Si ustedes saben un poquito de mitología griega, por ejemplo, pues se habla de cómo los titanes crearon el universo, Urano, y después Saturno mata a Urano, y al mismo tiempo Saturno tiene a Zeus, y Zeus junto con los dioses olímpicos se rebelan contra los titanes, y supuestamente toda esta trama tiene que ver con el origen del universo. Si nos vamos a la filosofía hindú, a la religión hindú, vamos a ver algo similar. Shiva y Vishnu están en conflicto. En el universo son las fuerzas de la destrucción y las fuerzas del orden. Entonces ahí hay una lucha de contrarios. Ya incluso las religiones empiezan a tener cierto grado de dialéctica. En la explicación mitológica del origen del universo, la lucha eterna entre el bien y el mal se explica como el triunfo de la luz sobre la oscuridad. De esta manera, las deidades solares o que representan la luz son consideradas la fuerza moral de las sociedades de Oriente. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que en este tipo de sociedades, deidades como por ejemplo Amon-Ra, que era el dios de los egipcios que representaba al sol, pues eran dioses considerados los dioses del bien, mientras que los dioses que representaban la oscuridad, la noche, la muerte, pues eran considerados dioses malignos, ¿no? Entonces había esta lucha entre el bien y el mal. El ateísmo en Babilonia y lucha de clases. Sin embargo, conforme avanzaron las relaciones de producción entre esclavistas y esclavos, pues se dio un fenómeno que es el de rechazar la religión y aceptar el ateísmo como una forma de protesta en contra del sistema religioso que de alguna manera justificaba la esclavitud. Dice, en el escrito diálogo del Señor y en el escrito diálogo del Señor y del esclavo sobre el sentido de la vida, se critican los dogmas religiosos y las prescripciones de la religión. Para los que escriben este diálogo es una necedad hacer sacrificios a los dioses y tener esperanza en un mundo de ultratumba. Dice, este tipo de escritos revelan las asperezas entre los esclavistas y los esclavos, ya que se pensaba que la religión justificaba la esclavitud. El pensamiento ateo comienza a surgir en Babilonia como resultado de las protestas de los esclavos al sistema religioso que los oprimía. En contraste, los esclavistas explican y justifican el sistema esclavista como voluntad eterna de los dioses y como un sistema justo de estratificación social. Entonces, como la religión en estas dos civilizaciones, Egipto y Babilonia, justificaba la esclavitud, pues empezó a surgir un movimiento materialista y ateo, como rechazo a la religión, como crítica a los dogmas religiosos y a las prescripciones religiosas, y también como una crítica a la creencia de un mundo de ultratumba, porque decían los babilonios, pues no hay evidencia de ello, ¿no? Y los egipcios posteriormente lo dirían, y por lo tanto también rechazaban hacer sacrificios a los dioses, principalmente el sacrificio humano. ¿Quiénes creen que eran sacrificados? Por los esclavos, ¿no? Y es por eso que se daban estas disputas entre esclavos y esclavistas. Ahora, en Egipto vemos también un avance de la ciencia, la ganadería y la agricultura como motores del desarrollo científico. Bueno, como en Egipto la economía se basaba en la ganadería y en el sistema de riego de los campos, se desarrollaron el arte de la construcción, la elaboración de piedra, la alfarería, la astronomía, la aritmética y otras ciencias. Las ciencias egipcias se ponen al servicio de la economía, que estaba en constante desarrollo y crecimiento. Así surgen el cálculo de la razón, de la longitud de una circunferencia al diámetro y las fórmulas para el cálculo del área de los triángulos, los rectángulos, etc. En las escuelas egipcias se enseñaban los avances del cálculo que suponían un conjunto de supuestos teóricos novedosos para la época. Es decir, en Egipto sucede algo similar que en Babilonia, empieza a desarrollarse la ciencia en torno a las necesidades económicas de la estructura económica de esa civilización. Entonces vemos una relación directa entre el desarrollo científico y también las necesidades de la base económica de esa sociedad. Dice, la lucha de clases en Egipto y el ateísmo como reacción contra la religión, lo mismo. También en Egipto se dio este fenómeno, como en Babilonia, de criticar la religión porque la religión también justificaba la esclavitud. Dice, en Egipto poco a poco la religión y sus mitos comienzan a tener una explicación filosófica
gracias al desarrollo del conocimiento científico y a la lucha entre las clases libres acomodadas y la antigua nobleza esclavista. Poco a poco se da paso al ateísmo en Egipto. En el Cantar del Arpista se afirma que hasta ese entonces no había habido ni un solo muerto que regresara de ultratumba para dar testimonio del más allá o del mundo de los muertos. Por lo tanto, si no hay razón para creer en el más allá, entonces los hombres debían resolver sus problemas en el más acá, es decir, en la tierra, sin tener esperanzas vanas en una vida eterna después de morir. Si se dan cuenta, aquí ya hay gérmenes, por así decirlo, hay un germen del pensamiento materialista, ya desde aquella época. Y si se dan cuenta, el pensamiento materialista surge en la historia como una reacción a estas ideas idealistas o religiosas que justifican de alguna o de otra manera la sociedad de clases, la explotación del hombre por el hombre. Por eso surge el materialismo como una forma de rebelarse en contra de estos sistemas, y eso se vio principalmente tanto en la sociedad esclavista como en la sociedad feudal, y bueno, en la sociedad capitalista también, pero ya de una manera un poco menos frontal, ¿no? Menos evidente, porque el materialismo ya en el capitalismo pues tiene una mayor presencia. Y entonces en este contexto se da la lucha de clases en Egipto. Dice: en el papiro diálogo de un decepcionado con su alma se cuestiona la validez del esclavismo, ya que se considera un sistema violento, explotador, cruel, ladrón y corrupto. Como reacción en contra de las sublevaciones de los esclavos contra los faraones y la nobleza esclavista, los intelectuales orgánicos del régimen crearon máximas políticas para contenerlas. Doblega la muchedumbre, aniquila su ímpetu, fue una de esas consignas o máximas que los esclavistas usaron para desplegar su odio por las masas populares. Entonces ahí vemos cómo se da este rencor de clase entre las clases dominantes y las clases dominadas, porque las clases dominantes no querían perder sus privilegios y las clases dominadas pues no querían seguir siendo esclavizados y explotados. Entonces, si se dan cuenta, la filosofía tanto en Babilonia como en Egipto responde al desarrollo de las fuerzas productivas, se desarrolla la mitología, la filosofía y la ciencia de la mano, van desarrollándose al mismo tiempo, incluso una se apoya de la otra. Y también lo que va surgiendo es un movimiento ateo y materialista como reacción en contra de las ideas religiosas que justificaban la esclavitud. Pues bien, eso sería todo por el día de hoy. Espero que haya quedado claro. Si tienen dudas, pues nos vemos en la plataforma. Muchas gracias.